Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. profe. Buenas tardes. Hola, Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Todo profesor. bien. Ahí puse a grabar la clase, así por las dudas les comento, ya está grabando, así después la compartimos. La idea de la clase de hoy es que veamos Hola lo que, Seba, lo hola que compañeros. faltaba de lavado de activos, ¿sí? Así que denme 2 segunditos que busco las filminas rápidamente. Así vemos esa temática, ¿sí? A ver, lo voy a compartir de la otra pantalla directamente. Me imagino que ustedes se acuerdan que ya vimos una parte o no vimos nada sobre lavado. Sí, Seba, sí habíamos visto ya una parte. Bueno, veamos. Todo esto lo vimos. Esto lo vimos. Esto. Ustedes digan basta. Sí, profe, eso se vio. Esto. Sí, profe, eso también. Esto. Sí. Sí, Esto. Sí, también. Hasta ahí me parece. Esto. Esa es la última, profe. ese no se vio. Ahí Esta nos no se quedamos, ve. me parece, sí. Bueno. Ahí. Bueno, a ver. Lo que habíamos visto hasta acá, ¿sí? Era lo que hacía, lo que se estaba haciendo en el mundo para combatir con los delitos de lavado de activos. Ahora nos faltaba ver qué es lo que pasa en la Argentina y cuáles son las normativas que tenemos en Argentina con relación a estos delitos. ¿Sí? En Argentina, para empezar, tenemos, si bien existía una ley anterior a la 25246, tenemos la ley que está vigente en la actualidad, una ley del año 2000, ¿sí? Que rige todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiamiento del terrorismo en nuestro país. Esta ley, cuando se creó, empezó a funcionar de una forma bastante por encima, y recién en el año 2011, a raíz de presiones internacionales, donde se le exigía una mayor participación, una mayor fuerza a la lucha contra el lavado de activos, es que entró en vigencia, la UIF empezó a sacar un montón de normativa, y si ustedes se fijan, lo que pasó en el año 2011 fue que salieron muchísimas normativas relacionadas a distintos sujetos obligados, ¿sí? Que antes no existía. Si bien estaban nombrados los sujetos obligados, pero no existía la normativa que regulaba cada uno. Específicamente lo que tiene que ver con los contadores, ¿sí? Con nuestra profesión, es la resolución 65 del año 2011, una resolución que, si bien está en vigencia, ya es un poquito viejita, ya tiene 11 años desde que se emitió y no sufrió ningún tipo de modificación, ¿sí? Y es la que en la actualidad regula nuestra profesión, regula todas las profesiones de las ciencias económicas. La resolución 51 es la resolución que plantea cómo se debe confeccionar un reporte de operaciones sospechosas, y por su parte la Federación Argentina de Consejos Profesionales sacó en el año 2011, al mes de que salió la resolución 65, la resolución 420, en la que se plantean todos aquellas formas en las que debe desempeñarse estos profesionales que se encuentran alcanzados por la resolución 65.
¿Sí? ¿Qué es lo que plantea la resolución? Me pasé una. ¿Qué es lo que plantea la ley, perdón? La ley plantea, primero, que se modifique el Código Penal tipificando el delito de encubrimiento y lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Sí? Este delito aparece, si mal no recuerdo, en el artículo 303 del Código Penal. Se lo introduce dentro de los delitos económicos, de origen económico, ¿sí? A este delito como un delito penal. Anterior a esto, el delito no aparecía. O sea, lavar plata antes del año 2000, antes que esta ley salga, no estaba penada por nuestro Código Penal. Por otro lado, la ley crea la Unidad de Información Financiera, que es la famosa UIF, que es la unidad que se encarga de la coordinación, por decirlo de algún modo, en esta lucha contra el lavado de activos. Es el nexo entre el Poder Judicial y los sujetos obligados. Le impone esta ley el deber de informar a ciertas personas, tanto físicas como jurídicas, y define qué se va a considerar como operación sospechosa. ¿Sí? También determina en el artículo 20 específicamente quiénes son estos sujetos obligados. El artículo 20 tiene 23 incisos, en el inciso 17 aparecen los profesionales en las ciencias económicas y genera un régimen penal administrativo, es decir, un régimen de multas y penas, un régimen de sanciones, mediante el cual se va a sancionar a aquellos que delinquen en contra de esta ley. Dentro de las personas, tanto físicas como jurídicas, que aparecen en el artículo 20, vamos a nombrar algunas porque acá no están todas, ¿sí? Tenemos las entidades financieras o IAFJP, acá estamos hablando todas aquellas entidades o todas aquellas empresas que se rigen por la ley de entidades financieras, es decir, que su actuación está regulada por el Banco Central, están dentro de esta, de este inciso de los sujetos obligados, ¿sí? Las empresas que se dedican a la compra-venta de divisas o transferencias al exterior, todas esas agencias de cambio, ¿sí? O Western Union, por poner un ejemplo, no están regidas por la ley de entidades financieras, pero también entran dentro de los sujetos obligados. Todas aquellas empresas que tengan que ver con los juegos de azar, acá tenemos casinos, agencias, los organismos que nuclean los entes reguladores de los juegos de azar de cada provincia, las agencias de lotería, ¿sí? Las propias loterías, ¿sí? Por ejemplo, el Quini 6, el Loto, el Brinco, cualquier bingo, bueno, todo eso son sujetos obligados. Los organizadores de eso son sujetos obligados con relación al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Los agentes y sociedades de bolsa también son sujetos obligados. Acá, cuando hablamos de agentes y sociedades de bolsa, nos referimos a los que están nucleados bajo, son aquellos que pueden vender acciones, por ejemplo, ¿sí? Ese corredor de bolsa, a esas personas, a esas sociedades, a esas empresas nos referimos con este inciso. Y acá están justamente estas personas físicas, no solamente las empresas, sino los empleados. Los registros de inmueble, automotor y prendario. Acá empezó siendo registro y después se amplió a, por ejemplo, a las concesionarias de autos, y como ya estaban las concesionarias de autos, ¿sí?, se amplió a todos aquellos que se dediquen a la compra-venta habitual de vehículos. Entonces, cuando uno se pone a ver una agencia que, un rentacar, por ejemplo, que no se dedica a la compra-venta de autos, se dedica al alquiler de autos sin chofer, ¿sí? Como estos rentacar, por lo general, por una cuestión de normativa, necesitan tener una flota de autos nueva y cada 2 años o 3 años cambian toda la flota de autos o cambian una gran cantidad de autos de esa flota, es que la misma actividad los lleva a estar dentro de los sujetos obligados, ¿sí? Esto, si bien no sale explícito
desde la norma, desde la misma ley, sale por la famosa jurisprudencia, sale por dictámenes que va teniendo la propia unidad de información financiera al respecto. Las empresas dedicadas a la Profesor. Sí. Perdón, una consulta. ¿Cuántos casos hay que se han denunciado acá en Argentina a partir de que se crea la UIF? ¿Hay algún registro de...? Ya te explico cómo funciona eso. No hay un registro porque los registros, ya lo vamos a ver, los registros son secretos. La UIF, ¿qué es lo que publica? En lugar de publicar el registro, la UIF publica cuando hay una sanción. ¿Sí? No te va a publicar el registro porque el registro es algo que está bajo sumario, tiene un secreto. ¿Sí? Si yo llevaría un registro de eso, si bien existen registros que plantean números nada más, si la UIF publicaría, a ver, Juancito, está denunciado Juancito por lavado de activos, ¿sí? Por una operación sospechosa, por ejemplo. Acá yo lo tengo en la pantalla, Guillermo, ¿sí? Perdón, Guillermo, ¿sí? Pero te vamos a usar de ejemplo. Viene el auditor de la empresa de Guillermo y dice que lo denuncia a Guillermo, que hizo un reporte de operaciones sospechosas, que ya vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Entonces, Guillermo, por el simple hecho de haber entrado a la página de la UIF, sabe que lo están denunciando y por ende sabe que lo están investigando. Entonces, lo más probable es que esa investigación quede en la nada, ¿sí? Porque ya la persona a la que se está investigando ya sabe, entonces va a tomar los recaudos para perjudicar esa investigación. ¿Se entiende? Las investigaciones, el proceso de investigatorio son todas secretas, tienen secreto de sumario. Recién uno se entera cuando existe una sanción, cuando existe una acusación formal. Acá, con la simple reporte de operación sospechosa, yo solamente, el sujeto obligado lo único que está haciendo es decir, esto es sospechoso, nada más. ¿Sí? Por eso ese registro no se... ¿Sí? Quería saber qué relación tiene esto con el tema del listado que publica la FIP de quits o facturas apócrifas. Nada que ver. Ajá. La FIP se encarga de evasión y esto se encarga de lavado. Nada que ver. Ok. Son dos cosas totalmente distintas. Profesor, ¿sí? ¿Y el profesional o el auditor que informa, tiene que presentar alguna documentación que avale eso que está informando? A ver, recién estamos empezando con el análisis de la ley y ustedes ya me están preguntando lo que viene mucho después. ¿Sí? ¿Por qué no avanzamos? Estamos adelantando. Exactamente, ¿por qué no avanzamos? Y lo vamos viendo a medida que vamos avanzando. No se adelanten, estamos viendo quiénes son los sujetos obligados y ustedes me están preguntando cómo se hace un reporte. ¿Sí? Perfecto. Entonces, perfecto. Cuando hablamos de compraventa de obra de arte, artículos de joyería, estamos hablando de objetos suntuosos. También se lleva un registro de quién tiene, quién compra una obra de arte. Hay registros de todo eso, así como hay registros inmuebles, hay registros de quién hace esos gastos exorbitantes, ¿sí? Hay registros de las joyas que va comprando Mirta Legrand. ¿Sí? El vendedor de joyas de Mirta Legrand, ese que ella le hace propaganda, lleva un registro de qué le va vendiendo. Y todo eso se tiene que, ese vendedor de joyas tiene que informar a la UIF cualquier operación que le haya parecido sospechosa, ¿sí? De sus clientes. Las aseguradoras, las compañías de seguros, también pasa lo mismo. Con las compañías de seguros, ¿sí? Tienen que informar cualquier hecho u operación sospechosa en función de su normativa. Dentro de las compañías de seguro caen los productores de seguro, que son los vendedores de las compañías de seguro, que si bien no son empleados, ¿sí? Son profesionales independientes, pero como están las aseguradoras y ellos venden para las aseguradoras, el trabajo de conocer al cliente, que ya vamos a ver, el trabajo de prevención también lo tienen que hacer ellos. Emisoras de cheques de viajeros, ya prácticamente el cheque de viajero no se usa, hoy por hoy se usan las tarjetas de crédito o débito, ¿sí? Pero la ley lo plantea, por eso está puesto así. Entonces, quedarían las tarjetas, las emisoras de tarjeta de crédito, ¿sí? En la Argentina creo que es Prisma
o Pfizer son las dos emisoras más grandes de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque una maneja Visa y la otra maneja Master. ¿Sí? Así que, o American Express creo que maneja la misma que Visa, una cosa así. Entonces, los mismos están obligados también a esto, más allá de que sea el banco, diga, me entrega una tarjeta, el banco me entrega una tarjeta Visa, Master, ¿sí? Después tenemos la red Banelco, la red Link, todos ellos son sujetos obligados. Después tenemos los transportadores de caudales, los servicios postales, los escribanos, los agentes de comercio exterior, la administración pública en todo su conjunto, la AFIP, y cuando habla de los profesionales en las ciencias económicas, la ley plantea en el artículo 20, todos los profesionales en ciencias económicas matriculados en algún consejo profesional de ciencias económicas del país. Así plantea el inciso 17 del artículo 20. ¿Sí? A ver, yo voy a pasarme un ratito acá si los veo un poco mejor. Si bien ustedes me van a ver un montón de pantallitas, yo estoy viendo al costado. ¿Qué es lo que me está planteando? Profesor. Sí. Decime, Andrés. Profesor. No, se me estaba ocurriendo, supongamos que compre un vehículo de alta gama y sea una persona sospechosa. Si lo hago con un crédito, por ejemplo, me estaría informando el banco, el registro automotor, la compañía aseguradora, el contador, la AFIP. Así debería funcionar. Situación que varios entes estén informando simultáneamente. Así es como debería funcionar. ¿Sí? Esa sería la mecánica ante la cual debería funcionar. ¿Está? Voy a detener. Aparte hay un cruce de información también ahí. No. Debería funcionar de esa forma. Cada uno tiene que tener un registro, ya lo vamos a ver, y cada uno por separado tiene que informar la operación sospechosa. Que vos vayas a un banco, ¿sí? Y pidas un crédito, el banco te va a dar el crédito en función de los límites de crédito que vos tenés, entonces no sería una operación sospechosa. Si en el registro automotor vos vas y presentás la documentación que el registro automotor te solicita, cuando vos te piden el origen de fondo, vos le vas a presentar el crédito, no hay una operación sospechosa. ¿Sí? O sea, no es tan sencillo decir esto es sospechoso. El banco, si duda de que vos no le podés pagar, o si duda el origen de tu fondo, no te va a dar el crédito. ¿Sí? O sea, va por otro lado la operación sospechosa. Ya por eso vamos analizándolo y si quieren lo vamos viendo puntualmente a cada uno de los temas. Pero yo acá le estoy presentando lo que dice la ley. ¿Sí? Seba, te hago una consulta. En el caso de los bancos digitales, Brubank, Mercado Pago... Pasa lo mismo. Todos están bajo la ley de entidades financieras, porque si no, no pueden ser bancos. Por ende, tienen los mismos requisitos. Bien. Porque salió un artículo, ¿no? Que nombraba, digamos, los importes ahora últimamente. Hasta hace poco, ¿sí? Estos bancos creían que estaban fuera de esa normativa. Hasta hace poco, me refiero hasta hace 2 o 3 años atrás. El Banco Central ya los multó, la UIF ya los multó por no cumplir con la normativa. ¿Sí? A ver. Mire. Acá están todas las sanciones que pone la UIF. Mutual de empleo del banco, escribano, todos son escribanos, fíjense. Inmobiliaria, ¿sí? Inmobiliaria. Una cooperativa. Automóviles, banco. Y miren el banco, Banco Colombia. ¿Sí?
Otra cooperativa, escribano. Por suerte no dice contador. Hay pocos de No hay contadores. contadores, profesor. Ya vamos a ver qué pasa. American Service S.A. creo que no, esta no me acuerdo qué era. Propiedades. Un club de fútbol. Sujeto obligado. Profe, pero estos son sancionados por no haber informado. Estos son sancionados por distintas cosas, ¿sí? O sea, acá hay de todo un poco. Acá no cumplieron con sus roles, con sus obligaciones como sujetos obligados. Y por eso fueron sancionados, ¿sí? Los casos de operaciones sospechosas, los casos de lavado de activos, la UIF no sanciona. La UIF denuncia ante la justicia, se convierte en querella ante la UIF, ¿sí? Y inicia un juicio. Y es la justicia la que determina si es que eso no es lavado de activos. A ver, veamos. Acá, esta noticia, por ejemplo, que condenan a un agente sanitario a 3 años por depresión y hablan de lavado de activos, ¿sí? Fíjense en que hay un juez federal. Por lo general, todo lo que tiene que ver con lavado de activos lo tratan la justicia federal, ¿sí? Condenaron a una banda de contadores por contrabando, ¿sí? De bienes y lavado de activos. 3 años de prisión al agente sanitario, ya lo vimos. Encubrimiento de lavado de activos, ¿sí? O sea, se van a enterar más por los diarios que por otra cosa las condenas de lavado de activos, o los juicios de lavado de activos, porque no hay un registro, lamentablemente, que me esté marcando, ¿sí?, a quién están sancionando o no por lavado de activos. Por lo menos eso no está en la Argentina. ¿Está? Cuando hablamos de los profesionales en ciencia económica, hace rato preguntaba un compañero de ustedes, Alejandro, si eran los auditores o síndicos societarios. Les vuelvo a repetir, no se adelanten. Yo estoy hablando de lo que plantea la ley. La ley plantea de esta forma: todos los profesionales de las ciencias económicas matriculados en algún consejo del país. ¿Sí? Entonces, si la ley dice eso, ¿quiénes son sujetos obligados? Los Licenciado en profesionales. Administración de Empresas, licenciado en Economía, actuario, contador, licenciado en Marketing, Servicios Informáticos, todos los que se puedan matricular en el Consejo de Ciencias Económicas, ¿sí?, son sujetos obligados. De hecho, cuando uno hace el registro como sujeto obligado ante la UIF, le aparece el listado, ¿sí? Y en ese listado aparece, a ver si acá tengo, por acá yo tengo una pantallita. Denme un segundo. ¿Dónde lo tengo? No lo voy a tener a mano ahora. Vamos a cambiar un ratito de pantalla.
¿Me están viendo o no? Sí. Sí, profe. Bueno, chicos. Chicos, ¿ahí están viendo la pantalla o no? Disculpen. Sí, se ve. Bueno. Sí, ahí se ve. Acá voy a tratar de agrandar un poquito. Y fíjense, esta es una página, acá está lo que dice la página de la UIF. ¿Sí? Cuando yo me voy inscribiendo, voy siguiendo los pasos, y acá me sale profesional matriculado cuya actividad está regulada por Consejo de Ciencias Económicas, actuario, contador, licenciado en Administración, licenciado en Economía, licenciado en Sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son sujetos obligados para la UIF o para la ley? Todos estos, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué sería Eso es licenciado en sistemas? Sí. Sí. Licenciado en sistema es cualquier licenciado en sistema que se matricule en el Consejo de Ciencias Económicas, cualquier persona que haga sistemas. Eso es licenciado en sistema. ¿Estamos, chicos? O sea, cuando yo hablo de los profesionales matriculados en la ciencia económica, hablo de todos. No hablo de algunos, estoy hablando de todos los profesionales que estén matriculados en los consejos profesionales de la ciencia económica. ¿Sí? Eso dice la ley. ¿Hay lugar a duda? Alejandro, no te adelantes, por favor. O sea, lo que estás pretendiendo, Alejandro, ¿sí? Es, en función de lo que hayas leído o te hayan dicho, adelantarte a lo que estamos viendo. Acá estamos partiendo de cero. ¿Sí? Si ustedes se adelantan, no van a entenderlo. Y después cuando llegamos al final, no saben cómo me divierto haciendo la pregunta qué dice la ley, qué dice la resolución 65 y cuál es la diferencia. Porque no la saben, porque se adelantaron. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos por parte, diría Jack. ¿Está? Bueno, esta filmina la tengo que sacar de acá porque esto ya lo vimos. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen estos sujetos obligados? Todos esos sujetos obligados que están en el artículo 20 de la ley. ¿Sí? Primero, tienen la obligación de identificar a su cliente, de conocer con quién están trabajando. Es una obligación que la tenemos que entender en función del año en el que esto salió, en función de la circunstancia, en función de un conjunto de cuestiones que estaban pasando. Esta ley salió en el año 2000. En el año 2000, la resolución técnica de auditoría que estaba vigente era la resolución técnica número 7. Y en la resolución técnica número 7, dentro de uno de sus pasos, y no precisamente el primero, porque era el cuarto, si mal no recuerdo, ¿sí?, hablaba de conozca a su cliente. Y conocer al cliente se refería a lo básico de conocer al cliente. Entonces, en la ley dijeron, no, esto no alcanza, tenemos que ir más allá. Y el profesional se supone que sabe con quién trabaja, el profesional se supone que tiene que tener un registro de quiénes son sus clientes. Entonces nos están pidiendo que lo sepamos identificar. La ley plantea, identifique a su cliente, ¿sí?, como obligación. Después la ley nos dice que tenemos que informar cualquier hecho u operación sospechosa, con lo cual nos deja muy en claro que si sospechamos, no sabemos qué, lo tenemos que informar. ¿Sí? ¿Está? Yo sospecho, informo. ¿Sí? Se entiende que como es una ley de lavado de activos, si yo sospecho de una operación de lavado de activos, informo sobre la operación de lavado de activos. Por otro lado, me dice que me tengo que abstener de revelar al cliente o a terceros, ¿sí?, cualquier sospecha que yo tengo.
no se la puedo contar. En líneas generales, porque ya la vamos a ir aclarando y vamos a ir avanzando y aclarando de a poco. Cuando hablo de conocer al cliente lo que me plantea, en principio me plantea algo básico, que tenga prueba de identidad, que tenga una opinión profesional escrita sobre toda la documentación que me brinda ese cliente, sobre el estatuto, sobre el documento de las personas que forman parte de la dirección, de la propiedad y de la gerencia de esa sociedad, que tenga un archivo correcto sobre la información que me está brindando esta persona o este cliente, que tenga una opinión sobre la relación que existe entre la actividad, lo que me está diciendo la persona, ese cliente, sobre su actividad y los servicios que está contratando, ¿sí? Actividad principal, qué sé yo, médico, por darles un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es su actividad principal? Esta persona es un médico. Y cuando yo me voy a analizar, acá estoy hablando así muy en general, no me estoy hablando de una operación de lavado de activo ni nada por el estilo. Cuando yo me voy a analizar en particular qué es lo que hace esa persona, recibe más plata por los inmuebles que tiene en alquiler o por la compraventa de auto que se dedica a hacer, compra auto en oportunidad y lo revende un poquito más caro, que de su actividad como médico. Entonces, ¿cuál sería su actividad principal? ¿Médico o compraventa de auto? Y si le da más plata a la compraventa de auto, entonces la actividad principal es la compraventa de auto. ¿Se entiende? Bueno, Sí. tengo que tener un contacto con el profesional anterior, que esto ya lo vimos cuando vimos el código de ética, que lo correcto es que yo cuando esté por aceptar un nuevo cliente me comunique con el profesional anterior, que le comente, che, me está viniendo a ver tal o cual persona que dice que es cliente tuyo. ¿Sí? Contame un poquito, ¿paga o no paga esta persona? ¿Por qué se quiere ir de tu estudio? No sabía nada. Che, ¿y te paga puntual? ¿Es difícil negociar honorarios con vos? Esa es la charla básica que tenemos que tener. Y después empiezo, che, ¿y esta persona anda en algo raro? ¿Qué tenés para decirme sobre esta persona? ¿Sí? Tengo que tomar con pinza lo que me está diciendo, no es de 100% confianza, porque si la persona está molesta, a ver, ¿qué pusiste, Alejandro, para que...? No, la actividad principal siempre es una sola, Alejandro. Si la persona, el otro profesional está molesto porque se está yendo, su cliente, y él no sabía que se estaba yendo, por ahí no me quiere dar mucha información, por ahí me da mal la información, entonces lo tengo que tomar con pinzas, pero es importante tener ese contacto y analizar lo que me está diciendo. Saber quiénes son los apoderados, no siempre el dueño es el que figura como dueño en los papeles. Hay veces que puede ser un empleado el dueño, y el dueño es simplemente un testaferro, ¿sí? Entonces eso lo tengo que tener en cuenta. Saber dónde viven los dueños, dónde viven los apoderados, ¿sí? Si es que tienen asistencia desde lejos, si alguien le dice lo que tienen que hacer, como para entender cómo funciona ese negocio, ¿sí? Por otro lado, me dice que no le puedo informar a clientes ni a terceros, ni al cliente ni a ningún tercero, qué es lo que estoy haciendo, si yo estoy informando o no a la UIF un hecho u operación sospechosa. Me dice la ley que me quede tranquilo porque el cumplimiento de buena fe con esto no me genera ningún tipo de responsabilidad legal ni con el código de ética. ¿Sí? Con lo cual yo tengo que estar tranquilo. Le estoy diciendo a una persona que trafica armas o que trafica o que se dedica a la prostitución infantil, ¿sí? O que vende drogas. Quédate tranquilo, ¿no? Está todo bien y por otro lado, lo estoy buchoneando, che, este anda en algo raro. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O no es para que me quede tranquilo? Y yo no me caería tranquilo. No, imposible. Pero hoy me está diciendo la ley que no me van a juzgar porque estoy cumpliendo de buena fe con la ley, entonces no me va a pasar nada.
La ley O lo va a sea, proteger, profesor. la ley nos protege y va a venir un Pablo Escobar que me va a decir, te voy a matar a vos, a tu mamá, a todo el mundo, y si están muertos los mato, los revivo y los vuelvo a matar. O sea, está todo bien, digamos, no pasa nada. ¿Sí? Lamentablemente tenemos una carga pública, porque es una carga que nos están poniendo los profesionales, ¿sí? Nadie nos paga por hacer esto, que nos pone en una situación muy comprometedora. Por más que no sepan si fuimos nosotros los que los denunciamos o no los denunciamos, no tengan la certeza porque no pudieron coimear a la persona correcta para que esa persona les informe quién los denunció. ¿Cuántas personas tienen conocimiento de X actividades y con lujo de detalles como para que se inicie una causa judicial? Y si son actividades económicas, o la persona que está cometiendo el delito o el contador, no hay más. Entonces, no hace falta, esas personas se mueven por sospecha. Sospecho que él me está delatando y voy y actúo. ¿Sí? Como decía Pablo Escobar, plata o plomo. No hay otra. Ellos actúan. Y si no era, y bueno, trafican droga, hacen cosas mucho peores, no se van a preocupar por cambiar un contador. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, es medio complicada la situación que tenemos, pero la realidad es que la tenemos. Y como yo ante esa situación ya estoy bastante complicado, yo estando ya en esa situación de tener que denunciar una operación sospechosa de un cliente que yo no sabía que se dedicaba a la droga, ¿sí? Me enteré después de que ya estoy haciendo la auditoría, después de que ya lo acepté como cliente, después, ya estoy hasta las manos. Ya no le puedo decir, che, mira, la verdad no voy a poder terminar con tu trabajo, me voy. Porque hasta para hacer eso le tengo que decir a la UIF por qué me voy. Y si yo llego a detectar una operación sospechosa y la reporto, la UIF me prohíbe abandonar al cliente, o sea, encima eso. ¿Sí? Así que es bien compleja la situación en la que estamos. ¿Qué recomendación les doy yo? Y se las voy a reiterar durante la clase de hoy muchas veces. Se tienen que asegurar de saber a quién aceptan como clientes. Si están con dudas, no lo acepten. Si no conocen, no lo acepten. No todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Dentro de este artículo 303, lo vamos a resumir. Me dice que cualquier operación que supere el valor de los 300.000 pesos, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Va a ser penada con 3 a 10 años de prisión o con 1 a 10 veces el monto total de la operación. Y si no se sabe el monto total o es menor de 300.000 pesos, va a ser sancionado solamente con multas que pueden ir de 10.000 a 100.000 pesos. Pongamos un ejemplo. ¿Sí? Miren los billetes de 2 pesos, 5 pesos, ya ni existen eso. Pongamos un ejemplo. Sí. Pongamos un ejemplo sencillo de todo esto. Supongamos que viene una persona y de frente le dice, che, necesito que ustedes me laven 300.000 pesos. ¿Sí? Pongamos el ejemplo más burdo y básico. ¿Sí? Ustedes necesitan plata. Sí, 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 no hay ningún problema. Bueno, ¿cuánto me cobra? ¿Sí? Pensemos, como mucho,
¿Cuánta plata va a estar dispuesta a pagar esa persona? Estamos haciendo un supuesto, no es que le estoy enseñando nada, sino una cuestión lógica. ¿Sí? Y esa persona, para lavar 300.000 pesos, dijimos en las clases anteriores, que esa persona tiene que pagar impuestos. Tenemos el 21% de IVA, el 35% de ganancia, y ya estamos en el 56%. Supongamos que en impuestos se va un 50%. ¿Sí? Con las deducciones personales, bla, 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 50%. Supongamos. Entonces, de los 300.000 que esa persona necesita lavar, le quedan 150.000. ¿Sí? Ahora, si de los 300 les quedan 150, ¿cuánto creen ustedes que va a estar dispuesto a pagarles a ustedes? Y siendo exagerados, no va a ser más de un 10%. Es decir, 30.000 y a esa persona le quedan 120. ¿Sí? Bueno, supongamos que arreglan negociaciones más, negociaciones vienen, arreglan 30.000 pesos de honorario. Y los descubren. Dijimos, la multa es de 1 a 10 veces el monto evadido. ¿Sí? La multa para. Yo voy y vengo de las pantallas. Cosa de irlo viendo gráficamente y poderlo hablar. Al que haga todas las funciones de ARE que le encanta a los legisladores poner, convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, grabare, disimulare o cualquier otro ARE, ¿sí? O seguimos con los ARES porque de verdad les encanta ayudare, ocultare o volviera a ayudare. ¿Sí? Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de auditoría. Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito. O ayudare al autor principal a asegurar el producto, el provecho del delito. Entonces, si nosotros lo ayudamos a evadir, estamos acá. O estamos acá. La cuestión, ¿cuál es? Que somos cómplices. Colaboramos con la acción, estamos en igualdad de condiciones con el que cometió el delito. El que cometió el delito se lleva 120.000 pesos, yo me llevo 30.000 pesos por la misma acción delictiva. ¿Cuánto es la multa? Supongamos que es lo mínimo, 300.000 pesos paga él, 300.000 pesos pago yo. Ah, pero me olvidaba, 3 años de prisión para él, 3 años de prisión para mí. Por 30.000 pesos, ¿vale la pena? O sea, con matemáticas simples ya no es negocio. Hace rato hablábamos que es una cuestión de vida o muerte. Acá estamos hablando de plata. No es negocio. Ustedes me van a decir, no, pero si hablamos de millones, ahí es... No, estamos en la misma, porque estamos hablando de que como mucho me pagan un 10% del monto que estoy ayudando a evadir. Y yo como mínimo pago el total del monto que estoy ayudando a evadir. O sea, tengo que pagar un 90% que yo no recibí. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, en lugar de pagar 300.000 pesos de multa, voy a pagar 3 millones de pesos de multa. Y si la banda es habitualista en este delito, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos? Sí, no la puse. Si la banda es habitualista, lo que va a pasar es que el monto se va a duplicar, el máximo va a ser hasta el doble del mínimo y un tercio del máximo, que se incrementa la pena, tanto en la multa como en la cárcel. Si es un funcionario público el que está realizando este delito, pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿vale la pena?
de nuevo me repite que si yo hago todo esto de buena fe, actúo de acuerdo a lo que dice la ley, informo, bla, 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 no me van a considerar como cómplice. Sí, está bien. ¿Y el cliente qué me va a considerar? Como cadáver. Me va a mandar de vacaciones al océano. ¿Sí? Al fondo, bien al fondo. Me va a decir, anda a bucear y quédate ahí. La resolución 65 es la que me plantea, dice, a ver, no podemos tener a todos los profesionales de la ciencia económica, empecemos por algo. ¿Sí? Esperen que voy a aprovechar para cambiar esto. Empecemos por algo básico, ¿sí? Y me dice, bueno, ¿quiénes van a estar? Van a estar aquellos que realicen auditorías de acuerdo a la resolución técnica 37, auditoría externa dentro de la resolución técnica 37, o los que practiquen la sindicatura societaria de la resolución técnica 15. ¿Sí? Nadie más. Auditoría y sindicatura societaria. Como es auditoría, no entran las certificaciones, las investigaciones especiales, ni ningún trabajo de aseguramiento que no sea auditoría. Es auditoría. ¿Sí? Si yo tengo que hacer una auditoría de un balance trimestral, es auditoría. ¿Sí? Por ejemplo, los bancos, las compañías de seguros, tienen balances trimestrales. Eso es auditoría. ¿Se entiende? ¿Esto cuándo pasa? Primero, cuando yo estoy actuando contra otro sujeto obligado. O sea, si yo tengo como cliente alguno de los sujetos obligados del artículo 20, ¿sí? Yo soy sujeto obligado. Yo tengo que actuar como sujeto obligado. Si es que no es un sujeto obligado del artículo 20, pero ese cliente mío tiene un activo superior a 120 millones de pesos, esto es desde marzo, ¿sí? Porque antes era 56 millones de pesos, yo soy sujeto obligado. Y a esa persona la tengo que tratar como si fuera sujeto obligado. Es decir, tengo que informar cualquier hecho o operación sospechosa. Si no cumple con estas dos condiciones, de estar dentro del artículo 20 o de tener un activo superior a 120 millones de pesos, pero duplicó sus activos o sus ventas en el último año en más de 12 millones de pesos, lo tengo que considerar como sujeto obligado. ¿Sí? ¿Por qué más de 12 millones de pesos? ¿A qué se refiere con más de 12? Tenía venta de 6 millones. El año pasado y este año tiene venta de 12, es sujeto obligado. ¿Sí? Duplicó 12 millones de pesos. ¿Se entiende? De esa forma es como funciona todo esto. ¿Qué tengo que hacer cuando yo actúo como sujeto obligado? Y esto pasa con todos los sujetos obligados, a todos les cabe la misma responsabilidad. Primero tengo que elaborar un manual de prevención, un manual de procedimiento, que es ese manual que le hicimos hacer de acuerdo al informe 5 del CENSIA. ¿Sí? La actividad 5 que le hicimos hacer, ese manual. Sí, Ángel Ariel. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. ¿Cómo está? Estaba escuchando los montos que usted estaba nombrando en el manual tipo que nos había pasado el profesor de la práctica. Obviamente Dice están 10. exactos. No, 8 decía. 8. Porque ese manual es del año 2011. No, está bien. O sea, yo me metí acá en el de Neuquén y, bueno, no está actualizado, se ve, pues yo lo quise actualizar, se ve que no lo actualicé porque me decía 10 millones, pero en otra parte decía algo de 56 millones. Bueno, decirle a Neuquén que me llame para dar cursos ahí. No, en el consejo le digo, ¿eh? Por eso. En la página del consejo. Por eso, estaba. decirle al consejo cuando vaya y sea matriculado que me avisen para que demos cursos ahí. Está. ¿Sí? No, el tema es que yo me basé en eso para hacer el práctico, por eso me saltó enseguida la duda y dije, bueno, ¿en qué quedamos entonces? A ver, esto que yo les estoy planteando de los 120 millones de pesos, ¿sí?
salió en marzo de este año. Anterior a eso, hasta marzo de este año, fines de marzo salió, anterior a eso, el monto era 56 millones de pesos, esto venía desde el 2019 hasta acá. Anterior a eso, ahí está, resolución 50, gracias Alejandro. 50 del 2022 actualizó todos los montos, ¿sí? No solo el de los contadores, actualizó un montón de montos. Ahora, si ustedes se van a los montos de antes del 2019 eran 10 millones de pesos. ¿Sí? O sea, esas actualizaciones lamentablemente se actualizan por resolución. Se está planteando, somos varios los que estamos pidiendo que los consejos soliciten a la federación y que la federación actúe con la UIF y pida que la actualización sea automática de acuerdo a la inflación. ¿Sí? Pero lamentablemente todavía no lo conseguimos. Entonces tenemos que esperar a que la UIF saque la resolución todos los años y actualice eso. ¿Sí? Perfecto. De esa forma es como funciona. Por otro lado, así como lo dice el manual ese, necesita estar capacitado el personal. Tiene que haber un plan de capacitación anual. ¿Sí? Esa capacitación debería contener como mínimo una actividad de capacitación sobre lavado de activo al año. ¿Sí? Por otro lado, tengo que elaborar un registro donde se realice análisis y gestión de riesgo de todas las operaciones sospechosas reportadas. O sea, yo voy a tener un registro, ¿sí? Donde vaya anotando las operaciones sospechosas que yo encuentro. De ese registro, las operaciones sospechosas, que yo diga son sospechosas, o sea, yo detecto esta operación que es sospechosa. Tengo que investigar un poquito más. ¿Sí? Si me sigue pareciendo sospechosa después de que investigo, reporto. Si me deja de parecer sospechosa después de que investigo, la dejo de lado. Si yo reporto, tengo que analizarla. Tengo que continuarla. Tengo que ver qué es lo que pasa después de que yo la denuncio. Tengo que ir marcando todo lo que va pasando, qué me pide la UIF que haga con ese reporte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tengo que llevar en un registro. ¿Sí? Porque la UIF no se va a quedar solo con el reporte, me va a pedir información. Entonces, para eso llevo un registro donde yo voy poniendo, me pide esto, hago esto, me pide esto, hago esto, me pide esto, hago esto. ¿Se entiende? Y por otro lado, tengo que tener las herramientas tecnológicas adecuadas para el tipo de cliente con el que estoy tratando. No voy a ser el auditor de un banco y voy a llevar mi cuadernito y mi lapicera a auditar el banco. El sistema informático del banco me come. ¿Se entiende? Necesito tener herramientas contables adecuadas al tipo de cliente con el cual yo me desempeño. Profesor. Sí. Después que usted informa la operación sospechosa, el reporte de operación sospechosa, ¿ya pierde contacto con la UIF? ¿O la UIF le indica, bueno, si va con... Está bien, pero digo, una vez que cerró el proceso de información y la UIF después le informa si sigue investigando eso, si inicia alguna causa, si es creyente, o usted, uno se desconecta ya de la... No te vas terminó con su proceso. No te vas a desconectar nunca. Vos sos el informante de la UIF. ¿Vieron las películas donde el policía tiene un informante? O sea que durante todos los años que dure eso, uno está en el caso, digamos. Vos viste que vos... Aportando. No te ponen en testigo protegido, Alejandro, ¿no? No entras de esa forma. Vos viste que en las películas la policía tiene el soplón, el informante, y al informante no le dicen que están investigando. Al informante le piden información y ellos siguen la investigación. Y si descartan o no descartan, nos podemos llegar a enterar de casualidad. ¿Sí? Pero no hay una devolución por parte de la UIF a nosotros
bueno, esto sigue, esto no, esto lo descartamos. No funciona de esa forma. Nosotros somos Está bien, el buchón de la UIF. está ¿Sí? bien, muy lindo, está bueno. Eso es lo que somos. Y nos van pidiendo información y nosotros tenemos que completarla. Después que hacemos el reporte, empieza el trabajo. Me dice, fíjese si no hay más. Entonces, yo ¿No que... será, profesor, que después lo empiezan a investigar a uno, ¿no? Por no haber dado alguna información, por No, a eso ver, no pasa. Eso no pasa. no pasa. No, porque no está identificado quién informa. No hay registro de quién informa. ¿Sí? Está el registro del reporte, pero no quién lo genera el reporte. Es un número. Eso Está dicen. bien, bueno. ¿Sí? Eso es lo que dicen, pero son sistemas computarizados y estamos en la Argentina y después los fiscales se suicidan. ¿Sí? O sea, nunca se sabe. Sebastián, te hago una consulta con respecto a eso último que vos dijiste. ¿Lo del fiscal o qué? No, lo del reporte que no se sabe. Pero si a la UIF entras con el número de quit y clave para hacer el reporte. Supuestamente el sistema tiene mecanismos en los que tiene ciertos mecanismos en donde eso queda protegido. ¿Sí? Supuestamente hay auditorías sobre eso de informáticas para que así como existe, ¿vieron el voto electrónico? Sí. Donde supuestamente no se sabe quién vota a quién. Claro. Sí. Bueno, lo mismo. Bueno, lo mismo. Ya me has dicho todo, entonces, tal cual. Sí. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahora, la misma resolución 65 me plantea qué es una operación sospechosa. Y la verdad, a mi modo de ver, genera más dudas que aclaraciones. Porque me dice que puede ser cualquier operación, sea aislada o reiterada. Ya está. Ya con eso me dijo todo. Si es aislada, sospecho. Si es reiterada, también. Es una operación inusual. Tengo un cliente que tiene un kiosco y se compra una vaca. ¿Es inusual o no? Pero es sospechosa. Y la verdad que el cliente se compró la vaca, la pintó de morado y la puso al lado del kiosco y hace la propaganda de Milka. No es sospechosa, es solamente inusual. Es algo raro que eso pase, pero pasa. ¿Sí? Cada loco con su tema. No tiene justificación económico-jurídica o tiene complejidad injustificada. ¿Sí? Yo les vendo una bici, viene Ángel Ariel y me dice, yo la compro la bici. Bueno, le digo, pasemos por el escribano de acá de la otra cuadra, así hacemos el boleto de compra-venta y en el boleto de compra-venta yo detallo el número del cuadro, la cantidad de rayos que tiene cada rueda, el número de eslabones que tiene la cadena, el último cambio de aceite, cuáles son los... ¿No sería un poco mucho? Pero cuando venga Ariel Ángel y me diga, vos me vendiste fallada la bici. ¿Cómo que falla? Mirá acá, yo tengo la constancia donde dice todo lo que yo te di que estaba todo bien y vos la aceptaste y la firmaste. Entonces, ahí me darán la razón de que tanta complejidad me sirvió. ¿Es sospechoso? Y no, yo lo hice porque sabía que él me iba a venir a reclamar a mí. Entonces, por eso lo hice de esa forma. ¿Sí? Que no guarde relación con el perfil económico financiero del cliente o sus actividades lícitas. ¿Cómo sería que no guarde relación con el perfil económico del cliente? Y el perfil económico del cliente, por lo general, lo genera AFIP. AFIP me dice, ¿sí?, que para determinada actividad, lo normal, la media, está en tanta plata o en tal margen de utilidad. Y yo tengo un cliente que está en esa actividad, que debería estar en esa media, y que del margen de utilidad que me marca FIP, que me marca, qué sé yo, un 30% de utilidad,
ese cliente me marca un 60% de utilidad. Es raro, ¿sí? Es sospechoso. Que esté desviado de los usos y costumbres para el mercado, en cuanto a la frecuencia, la habitualidad, el monto, la complejidad. Y la verdad que los boliches que hay acá en Salta, o que hay en las provincias donde están ustedes, bueno, la media de los boliches tiene una capacidad para, qué sé yo, 1000 personas, 1500 personas. ¿Cuántas personas entran en un boliche? En la carpa donde van a festejar el carnaval en verano, donde salen todos pintados, ¿cuánto entran? 3000 personas. Y una noche esa carpa declara que entraron 6000, que entraron 10000. Está fuera de los usos y costumbres, de lo que es habitual. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que yo tengo que determinar como algo sospechoso. Pero no quiere decir que yo vaya a denunciar cada una de esas cosas. Simplemente yo determino que esto es sospechoso y una vez que determino que es sospechoso, lo analizo. Y si después de analizarlo sigo pensando que es sospechoso, lo denuncio. Perdón que mire la otra pantalla, es que en una los veo y en otra tengo la presentación. ¿Cuáles son los procedimientos que yo tengo que seguir para detectar estas operaciones sospechosas? Y acá lo vamos a separar en dos. Por un lado voy a tener qué hago con los sujetos obligados y por otro lado voy a tener qué hago con los clientes que no son sujetos obligados. Con el sujeto obligado es sencillo. Voy a evaluar los sistemas de control que tiene sobre la prevención del lavado de activos ese sujeto obligado. Si yo me voy al anexo A de la resolución técnica, de la resolución, 420, ¿sí? Ya vamos a ver qué es esto del anexo A, tengo los procedimientos que tengo que aplicar con los sujetos obligados y básicamente responder preguntas. ¿Cumple, no cumple o más o menos? ¿Cumple, no cumple, más o menos? ¿Cumple, no cumple, más o menos? Eso es lo que hago, básicamente. ¿Sí? Y en función de eso hago un informe. Y lo guardo. No es que lo mando, lo guardo. Con los clientes no obligados a informar, aquellos clientes que tienen un activo de más de 120 millones de pesos, que duplicaron su activo o su venta en el último año, los tengo que separar en dos. Si esos clientes tienen un sistema de prevención de lavado de activos, que por más que no estén obligados a tenerlo, hay algunos que lo tienen. Por ejemplo, si llevan un sistema de compliance, lo más probable es que tengan procedimiento de prevención de lavado de activos, ¿sí? Esos clientes que no son sujetos obligados, pero tienen estos sistemas de control, los voy a tratar como sujetos obligados. Y aquellos clientes que no tienen sistema de control, que no son sujetos obligados y no tienen sistema de control, los voy a tratar según el anexo B2 de la resolución 420. ¿Qué me dice? Que tengo que aplicar pruebas sustantivas. Acá dice por muestreo, sí, hasta que encuentro la primera operación sospechosa. Una vez que encontré la primera operación sospechosa, la UIF me dice, bueno, fíjese que no haya más. Se terminó el muestreo. ¿Sí? ¿Cómo es el tema de cuándo tengo que denunciar? La verdad es que cuando se trata de financiamiento del terrorismo, desde que yo detecto la operación sospechosa, tengo 48 horas para informarla. Y una vez que le informo, tengo 5 días hábiles, 5 días para adjuntar documentación probatoria sobre esa operación sospechosa. Quiere decir que si yo detecto una operación sospechosa de financiamiento del terrorismo, no la analizo, la denuncio. No me da el tiempo. Entonces, sospecho que están financiando terrorismo, denuncio. Se llama reporte de financiamiento de terrorismo, no se llama reporte de operaciones sospechosas. Y tengo 5 días para adjuntar toda la documentación probatoria de mi sospecha. ¿Sí? En el caso de las operaciones sospechosas de lavado de activos, tengo 120 días a partir de que la detecto, es decir, tengo 4 meses del momento en que la detecté a la operación para denunciarla ya con toda la prueba. ¿Sí?
Esto no es que lo voy a denunciar así porque sí, tengo un límite mínimo. O sea, a partir de X monto empiezo a denunciar. Sospecho de estos 10 pesos que aparecieron en el balance. No. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde surge ese límite mínimo? Que acá dice significativo en un solo acto o en actos reiterados. Y ese límite mínimo lo voy a establecer yo. Dentro de ese manual de prevención que ustedes tuvieron que hacer, ¿vieron que hay una parte donde se detallan los clientes? Cada tipo de cliente que yo obtengo en el manual, le voy a asignar un límite mínimo. ¿Qué va a ser significativo? Si opero con un banco, ¿cuánto es el límite mínimo significativo para el banco? Si opero con una carnicería, ¿cuánto es el límite significativo para la carnicería? Si opero con una empresa de compra o una agencia de autos, ¿cuánto es el límite mínimo para eso? No es el mismo. Cada una maneja montos diferentes. Entonces, cada una va a tener límites diferentes. ¿Sí? Tengo la obligación de mantener esa información. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 5 años. ¿Sí? Ojo, la FIP me dice que la tengo que guardar 10. ¿Sí? La documentación que tengo que conservar, la obligación dura hasta 5 años después de que el cliente dejó de ser mi cliente, o hasta 5 años después desde que yo hice el dictamen de auditoría donde estaba esa operación sospechosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la resolución 420? La resolución 420 se divide en 5 secciones, en 5 partes. Tenemos una primera parte que me habla de los antecedentes, me habla del GAFI, me habla de la ley, me habla de los convenios internacionales, me habla de la resolución 65. Y me habla de la RT7, vieja norma de auditoría que estuvo vigente hasta el año 2012. Como la resolución 420 sale en el año 2011, ¿sí? Hace referencia a la resolución técnica de ese momento. Y me van a decir, no se cambió. No hacía falta. ¿Sí? No hacía falta. Sinceramente, no hacía falta que se cambie. Debería haberse cambiado, sí. Pero como estamos esperando la profesión en su conjunto, que haya una modificación entre este año y el año que viene, porque el año que viene tenemos una revisión por parte del GAFI, ¿sí? Estamos esperando a que se modifique la resolución 65 para, en función de eso, modificar la 420. ¿Sí? Por otro lado, en la segunda parte, en la segunda sección, habla de cuestiones claves. Y ahí me da la definición de qué es lavado de activo, qué es lo que se considera como lavado de activo, cómo se lava. En realidad no me enseña a lavar plata. ¿Sí? Me habla de cuáles son las etapas del lavado de activos, me habla de cuáles son las consecuencias que tiene en un país el lavado de activos, de quiénes son los profesionales alcanzados, de cuál es el deber de informar qué, de cómo debo identificar al cliente, ¿sí? De qué se va a considerar operación sospechosa y de la responsabilidad del profesional con toda esta situación. En la sección 3 me habla de la aceptación del cliente, y acá vemos un concepto de que el contador acepta al cliente y no el cliente acepta al contador. Y eso tiene que estar por escrito. Vemos una carta acuerdo ¿de qué? De la auditoría, del trabajo que tiene que hacer el contador. Yo te voy a hacer una auditoría de estados contables que va a estar entre tal fecha y tal fecha, donde voy a ver esto, donde necesito acceso a toda la información de la empresa, y te aviso que soy sujeto obligado a informar, y si yo encuentro un hecho o operación sospechosa de lavado de activos, lo voy a reportar y no te voy a avisar. Eso dice esa carta acuerdo. Y eso debería decir también la aceptación del cliente. Después habla de una carta de dirección. Esta carta de dirección es una carta que me hace la gerencia o la alta dirección de la empresa, ¿sí? Donde me dice a mí
Señor contador, señor auditor, quédese tranquilo que le juramos y le perjuramos que nosotros no cometemos ningún delito de lavado de activos, ni financiamos el terrorismo. Es más, lo repudiamos en todos sus aspectos. Yo con eso ya está, ya confío, me quedo tranquilo, sé que me lo están jurando y su palabra vale mucho, así que puedo aceptarlos tranquilamente. Volvemos de nuevo a lo mismo. ¿Sí? Yo tengo responsabilidades y voy a necesitar conocer al cliente. ¿Sí? Me habla de los procedimientos de control interno que voy a tener yo como sujeto obligado para saber que mis sistemas de auditoría, que mis procedimientos son los correctos. Y me habla de la capacitación que tengo que tener yo como sujeto obligado, esa capacitación anual. Me habla de cómo debo conservar la documentación y cuánto tiempo. Me habla del deber de informar y cuáles son las pautas para ese informe. En la parte 4 me habla de los procedimientos particulares, estos que yo les decía, qué hago con un sujeto obligado, qué hago con un no obligado y cómo se arma el informe. Y en la sección 5 me da en el anexo A los procedimientos para sujetos obligados, en el anexo B1 los procedimientos para sujetos no obligados con sistema de prevención y en el anexo B2 los procedimientos para los sujetos no obligados sin procedimiento de prevención. Y por otro lado tengo otro anexo donde me habla de modelos de informes de operaciones sospechosas. ¿Cuáles son los procedimientos que tengo que aplicar en el sujeto obligado? Y en el sujeto obligado tengo que evaluar cómo funciona, cómo se organiza para la prevención del lavado de activos. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene este sujeto obligado en cuanto a prevención del lavado de activos? Tengo que evaluar la evaluación de riesgo que hace ese sujeto obligado sobre sus sistemas de control y sobre sus clientes. Tengo que evaluar cómo conoce y qué documentación, cómo son los legajos de conozca a su cliente que tiene ese sujeto obligado. Tengo que controlar el monitoreo que tiene este cliente y monitorear yo periódicamente todo lo anterior. Tengo que hacer investigaciones, es decir, probar que ese sistema de control funcione, que ese programa esté funcionando, no solamente que exista. Tengo que realizar reportes y verificar que lleve el registro de reportes, ¿sí? Ese que hablábamos hace un rato. Tengo que ver si se están capacitando de acuerdo al plan que tenían. Tengo que ver cómo está funcionando todo el sistema, hacer auditorías y pruebas, revisar las auditorías sobre el sistema, la auditoría interna y probar que todo este sistema funcione y ver los sistemas de información de gestión, de si el sistema está rindiendo o no está rindiendo sus frutos dentro de ese sujeto obligado. Cuando me habla de qué voy a considerar una operación sospechosa, la resolución 420 me dice, bueno, de acuerdo a todo eso que dice la resolución 65, eso que hablábamos hace un ratito, lo que vamos a ver acá es, aparte de eso, el cliente, cuando yo le pregunto sobre esa operación aislada o reiterada, ¿me da información o se rehúsa a dármela? ¿Sí? Los servicios profesionales que me está contratando, ¿son acordes a los que el cliente necesita o no? Me está pidiendo que yo le audite la cuenta caja una vez a la semana. Por darles un ejemplo, me está pidiendo que le haga un control de stock una vez cada semana y media. Cada 15 días yo tengo que ir y hacer un control de stock. ¿Sí? ¿Está bien o es demasiado para el kiosco ese que me está contratando? Le sale más barato poner un empleado que contratarme a mí. ¿Sí? Opera con personas no identificables, es decir, todas sus operaciones están hechas con consumidores finales. Son empresas o fideicomisos que no tienen un objeto comercial claro. ¿Sí?
¿A qué te dedicas? Y yo vendo lencería, pollos y artículos de limpieza. ¿Cuál es el objeto comercial? ¿A qué se dedica? ¿Ustedes conocen alguna pollería donde se venda lencería y artículos de limpieza? Es raro, ¿no es cierto? En los chinos. No, porque los chinos no tienen pollería o no tienen lencería, pero... O sea... Sí, pero la terciarizan. Por eso, no, es que... A ver, a esto vamos con que no está bien definida la actividad de la empresa. ¿Sí? Vamos a eso. No lo llevemos al extremo. No está bien definida a qué se dedica la empresa. Tiene asesores financieros como directores. El asesor financiero puede ser un gerente financiero, pero no un director. En el directorio que haya asesores financieros es raro, salvo que sea accionista. ¿Sí? Los dueños, gerentes o directores tienen cambios de estilo de vida bruscos. Andaban en bici y de golpe andan en una Ferrari. ¿Sí? O no se quieren tomar vacaciones. Por lo general, cuando uno está cometiendo un delito, no se toma vacaciones. ¿Por qué? Porque si se toma vacaciones, la persona que me reemplace puede cometer un error y el delito se va a descubrir. Yo conozco una persona que cada vez que se tomaba vacaciones cerraba el negocio. Y se iba un mes de viaje de vacaciones. Y su negocio quedaba cerrado todo ese mes. Y cuando yo le preguntaba, che, ¿por qué hace así? No, lo que pasa es que yo no quiero que mi negocio después los empleados hagan cualquier cosa y presten mal los servicios que yo presto. Raro, ¿no es cierto? Pero así lo hacían. A ver, no voy a opinar si lavaba o no lavaba, nada por el estilo. Estoy diciendo, raro, es sospechoso. No es habitual que eso pase. No es habitual, sigamos viendo porque esto no termina ahí. ¿Sí? Que haya un cambio brusco en cuanto a la actividad que realiza la empresa. Se dedicaba a vender lencería y de la noche a la mañana sacó todos los artículos de lencería y puso una pollería. ¿Sí? Por lo general, la persona, si yo me dediqué toda mi vida o los últimos 10 años a vender colchones o muebles, y es muy raro que de golpe me empiece a dedicar a la venta de ropas. ¿Por qué? Y porque yo por lo general voy a tender a seguir la actividad que conozco. No voy a estar saltando de actividades de la noche a la mañana. De última, voy a abrir la nueva actividad y voy a ir haciendo el cambio de forma paulatina, pero no va a ser rápido el cambio. No voy a salir de una actividad que conozco a una actividad que no conozco, saltando al vacío. ¿Sí? Invierten más de un 20% de su activo en paraísos fiscales. Acá hay un pedido de información que se hace con relación a esa persona que tiene inversiones en paraísos fiscales. Y acá estamos hablando del activo que figura en el balance, ¿no? No estamos hablando de lo en negro. Hay unas ciertas restricciones, unas ciertas obligaciones que tiene toda la plata declarada en un paraíso fiscal, que me encarece todo. Entonces, tener más de un 20% del activo en un paraíso fiscal también es raro. Que usen domicilios particular para recibir la correspondencia de algunos clientes. Yo toda la correspondencia que me manda Andrés relacionada con el negocio la recibo en mi casa, no en el negocio. Entonces, cuando alguien le dice, Andrés, usted está debiendo plata, y Andrés, en lugar de mandar el cheque a la empresa, se la manda al dueño de la empresa. ¿Sí? Esto pasa con clientes o con proveedores. Son personas políticamente expuestos. Cuando hablamos de personas políticamente expuestos, hablamos del político, hablamos de la mujer del político, del marido del político, hablamos de los hijos del político, hablamos de los padres del político, hablamos de los abuelos del político, hablamos de los nietos del político. Todo eso son políticamente expuestos. ¿Sí? Que esté en el listado del GAFI. ¿Qué significa que esté en el listado del GAFI? Estamos hablando acá de personas
Antes existían dos listados, un listado de terroristas y un listado de lavadores. El listado de lavadores ya no está. Desde el año 2012-2013 lo sacaron. ¿Sí? Y quedó solamente el listado de terroristas. Yo me voy, búsqueda de terroristas, entro a argentina.gov.ar. ¿Sí? Entro al registro público de personas consideradas terroristas. Busquemos por nombre. A ver. Perdóname, Andrés. Está bien. No se sorprenda si aparezco. Si apareces, nos vamos todos. A ver, a ver. No hay resultado para su búsqueda, él no está. Jaja. Zafamos. ¿Sí? Zafamos. Veamos listado por persona. No sé por qué. ¿Sí? Todos son nombres medio raros, no hay ningún García acá. Si ustedes se fijan. Miren todas las personas que hay. ¿Sí? Miren hasta con alias. Está bueno, ¿no? La mayoría son de origen, de ese origen. ¿Sí? Yo diría prácticamente el 99%. Es más, veamos, a ver. López no hay. García no hay. No tiene Fernández, profe. Probemos. Fernández, el de la guía, no hay. ¿Sí? Es una locura, no hay ninguno de los que nosotros conocemos. ¿Está bien? Veamos, a ver, sigamos viendo. Suárez. Tampoco. Sí, así que Cintia, quédate tranquila, no hay parientes tuyos. ¿Ah? O sea, uno se puede fijar, uno puede hacer esta búsqueda, ¿sí? Sin mayores problemas. Ese es el listado del Gafi que aparece acá abajo. Que tenga demasiados activos en garantía. Es usual que yo ponga activos en garantía para determinados créditos. Lo que no es usual es que todos mis activos estén en garantía. Si ustedes recuerdan un poquito de análisis de estado contable, ¿sí? Que yo tenga demasiado pasivo, y sobre todo pasivo financiado o resguardado con activo no corriente, me modifican los índices y me dan índices negativos. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, es raro. ¿Puede pasar? Sí, tiene un único inmueble. Pero sería raro. ¿Sí? Que soliciten que alguien les maneje el negocio. Che, Andrés, o a ver, vamos a usar a Janina. Por favor, yo tengo este negocio, necesito que vos seas la que lo gestiona el negocio, yo me voy a dedicar a recibir plata nomás. ¿Sí? Yo me corro y vos gestionas todo. Pasa, sí, en los negocios grandes. Pero un negocio chico es raro que pase. Por eso está acá. Que tenga muchas filiales y sucursales. A ver, si hablamos de Carrefour, no me sorprende que tenga muchas filiales o sucursales. Pero si hablamos de Almacén Pirulín, ¿sí? Almacén San Expedito. Y me sorprendería que haya 300 sucursales. Que de la noche a la mañana explote la cantidad de sucursales que empieza a abrir este almacén. ¿Sí? Por eso está acá.
¿Puede pasar? Sí, claro que puede pasar. Pero sería algo sospechoso. ¿Sí? Que tenga ingresos o crédito de transacciones inusuales, que no tenga justificativo, que a la persona le entren 1.000.000 de pesos y que yo le pregunte, che, ¿y este 1.000.000 de pesos a qué venta corresponde? No, eso me lo mandó mi tía de... Y no, esto me lo mandó la sobrina y aquello... ¿Sí? Son cosas que son raras. Que hagan envíos de fondos al exterior por más del 10% de las ventas. ¿Por qué por más del 10% de las ventas sería raro? Y porque por lo general la utilidad ronda el 10, el 15%. Si yo toda la utilidad la mando al exterior, ¿y qué me quedo? ¿Con qué vivo? ¿Sí? Que pague, que canceles créditos. Yo tengo un crédito a 80 meses y en la cuota 3 voy y lo cancelo y saco otro crédito y voy y lo cancelo y saco otro crédito y voy y lo cancelo. No es habitual que eso pase. ¿Sí? Que tenga servicios de administración. Que en lugar de contratar un empleado para que sea gerente, tercerice el servicio. Por lo general, tercerizarlo es más caro que contratar al empleado. Pucha. Que tenga valores negociables por más del 20% de mis ingresos. Los valores negociables, estamos hablando del elite, o sea, todo ese tipo de inversiones a corto plazo, elite, lebac, bonos, ¿sí? Que son a corto plazo. Sería muy raro que más del 20% de mis ingresos yo lo ponga en eso en lugar de comprar mercadería. Si me dedico a vender mercadería, no a comprar y vender elite. Que pague servicios dudosos, es decir, servicios varios por más de un 10% de las compras. ¿Sí? Honorarios varios, o sea, yo sé que tengo la cuenta honorario contador, honorario abogado, honorario escribano, y si tengo una cuenta de honorarios varios, también es raro que exista eso, por más del 10% de las compras. ¿Puede haber otros honorarios? Sí, pero va a ser raro que ese total de honorarios sea por más del 10% de las compras, que no esté bien identificado ese varios. Que haya préstamos a consultores o al personal de más del 10% del activo, y yo no me dedico a vender, a prestar plata, me dedico a la actividad que tiene la empresa. Y 10% del activo como diciendo, bueno, esto lo genero para mis empleados, para que estén contentos, pero nada más que para eso. ¿Sí? Que haga pagos a clientes por más del 10% de las compras, que haga, o sea, estamos hablando acá de que pago las compras y aparte tenga otros pagos, que lo podemos llamar como sea, que supere ese 10% de las compras. No nos referimos a lo mismo que las compras. ¿Sí? No estamos yendo más allá de las compras. Un sobrepago. Un sobrepago. Que tenga inversiones en el exterior o que tenga inversiones en la Argentina por más de un 20% del activo que no las pueda justificar. Me compré una Ford Raptor F-150, 29 millones de pesos. ¿Y de dónde sacaste la plata? Bueno, no sé. Iba caminando y me encontré una valijita así como esa y fui, la gasté. ¿Sí? Bueno, que haya comisiones que sean dudosas, esto de comisiones varias, honorarios varios, gastos varios, que yo no pueda terminar de determinar qué son y que sean montos elevados. Cualquier transacción, o sea, cuando todas las transacciones son en efectivo, estamos hablando de una era donde las transacciones son casi todas bancarizadas. Es más, de hecho, hay una normativa de AFIP que me plantea que no puedo hacer operaciones por más de 10.000 pesos que sean en efectivo. ¿Sí? Pero bueno, lo mismo lo hacemos. Que tenga inversiones en joyas, en obras de arte. ¿Ustedes conocen a alguien que invierta en comprar un cuadro en una subasta y esa sea una inversión para después venderlo?
¿Puede pasar? Sí, hay gente que lo hace. Hay gente que compra autos viejos porque los colecciona y está invirtiendo en eso. Pero no es lo normal, no es lo habitual. Por eso es sospechoso. Y acá no estamos diciendo que con esto están cometiendo un delito. Acá estamos diciendo que es raro. Pagan seguros, ¿sí? Que en caso de que no se produzca el siniestro me devuelven la plata. Por ejemplo, estoy adentro de un shopping, tengo el local dentro de un shopping y pago seguros contra huracanes. Acá en Salta, rodeado de cerros, probabilidad de huracanes menos 150% de probabilidad de que pase un huracán por Salta. ¿Sí? No hay forma de que pase un huracán por Salta. Técnicamente es imposible que pase un huracán por Salta, porque como está rodeada de cerros, no podría, o sea, los vientos fuertes pasan por arriba. ¿Sí? Es la ventaja de vivir en un valle. Pero yo tengo un seguro por eso, por las dudas, por si en algún momento pasa. Y bueno, no pasó, y bueno, devuelven la plata del seguro, jaja. ¿Sí? ¿Qué tipo de operaciones o qué tipo de metodología se utiliza habitualmente para lavar plata? Vamos a nombrar las más usuales. Existen un montón más porque esto va evolucionando constantemente, pero vamos a nombrar lo más usual. ¿Sí? En la bibliografía internacional no se conoce como pitufo, sino que se conoce como pitufeo o pitufear. ¿Qué son? Un montón de operaciones chiquitas, ¿sí? Que pasan desapercibidas, que en realidad no existen. Por ejemplo, yo tengo que blanquear 1 millón de pesos y en lugar de hacer 2 o 3 operaciones hasta llegar al 1 millón de pesos, hago 1 millón de operaciones de 1 peso. ¿Llamarían la atención las operaciones de 1 peso? Y no. ¿Quién se va a fijar en una operación de 1 peso? Pero en 1 millón de operaciones de 1 peso, yo ingresé en las ventas de esa empresa 1 millón de pesos. ¿Sí? Eso es pitufeo. Contrabando de dinero. ¿Se acuerdan de un tal Antonini Wilson? Época electoral. ¿Sí? Sí, profesor. Solo de unas valijas. Claro, venía con una valija parecida a la anterior. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sí? Donde traía $800.000. Y en aduana, en lugar de hacerlo pasarlo, se les ocurrió pararlo y preguntarle sobre esa valija. ¿Sí? Eso es contrabando de dinero. Los bolsos de López. ¿Se acuerdan de los bolsos de López? La pobre donación que le estaba haciendo a esas monjitas muertas de hambre. Es contrabando de dinero. Utilización de paraísos fiscales. Panama Papers. Donde aparecía nuestro expresidente. ¿Sí? Es habitual que se utilicen paraísos fiscales para lavar plata. ¿Por qué? Porque en el paraíso fiscal yo puedo ingresar la plata sin declarar el origen y ya está dentro del sistema financiero. Y después es un poco más fácil moverla. ¿Sí? Profe, pero, bueno, no entiendo bien esto de paraísos fiscales, pero ponele, cuando uno sale del país, que tenés que hacer esta declaración, que no llevas más de $10.000, ¿cómo hacen para sacar la plata y depositarla allá y que se lo acepten? No, si supuestamente no se puede sacar más de $10.000. Hace poquito salió un informe de la Auditoría General de la Nación, de hecho salió el domingo 20 y pico, domingo pasado, no, el anterior, relacionada con el periodo 2016-2019, ¿sí? Sobre la gestión de Macri. Me pongo serio. En ese informe
así como plantean un montón de defectos de la gestión de Macri, que la verdad cuando uno lo ve al informe es preocupante, ¿sí? Es realmente preocupante por el mal manejo que se hizo de los fondos. De hecho, se usó títulos de deuda de corto plazo que no se pide autorización a la legislatura, al Congreso, para emitirlos, y se endeudaron tanto que terminamos en la deuda con el Fondo Monetario. Entonces convirtió la deuda de corto plazo en una deuda de largo plazo. ¿Sí? Realmente es alarmante todo lo que se hizo. Bueno, durante ese periodo, no recuerdo bien, ¿sí? Pero se fugaron del país más de 87.000 millones de dólares. A ver, salir con 10.000 dólares para el ciudadano común es complicado. Pero si se pudieron fugar 87.000 millones de dólares del país, para algunos ciudadanos se darán cuenta que no es tan complicado. Y si yo me tomo un avioncito de acá y termino en las Seychelles, ¿sí? Que me puedo ir en un avión privado y acá con determinadas autorizaciones le digo al de la aduana, che, a este no lo controles. Y en lugar de salir con valijas, salgo con camiones de dinero, con camiones recaudadores de caudales, ¿sí? Que no es algo descabellado, es algo que ya pasó en la Argentina en gobiernos anteriores. Esa plata termina en cualquier paraíso fiscal. Entonces, no es tan descabellado el uso de un paraíso fiscal, de mandar la plata allá. Que nosotros no sepamos cómo se hace no es un problema, porque no tenemos esa plata. Porque les aseguro que si tendríamos la necesidad de hacerlo, lo haríamos. Les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, hace un par de años atrás, 2018, 2019, se descubrió que se lavó plata por año en más de 100.000 millones de dólares. Usando un mecanismo muy simple. ¿Sí? ¿Qué hacían? Generaban toda la plata. Mandaban plata fuera del país. ¿Cómo la mandaban? Por barco, por camiones, por lo que sea. ¿Sí? Esa plata llegaba a Perú. En Perú, de minas clandestinas de oro, extraían oro. Lo mandaban a Estados Unidos mediante empresas fantasma que se dedicaban a la explotación del oro. En Estados Unidos ese oro lo compraba la empresa que se dedicaba a comprar oro, a importar oro. ¿Sí? Una empresa con una actividad legal que compraba 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares por año en oro. Y a su vez lo revendía. Miren el circuito de lavado que se habían generado. La plata entraba y salía como si nada. ¿Qué había pasado con los 100.000 millones que yo mandé al principio? Que yo mandé en negro al principio. Generé el negocio. ¿Qué pasa con los 100.000 millones que yo generé en blanco, que yo mandé en blanco después? Pagué los gastos y los recuperé con la venta. ¿Sí? Entonces terminan lavando 100.000 millones de dólares que quedan fuera del Estados Unidos y que están justificados y que encima me generan ganancia. No, pero no hacía falta ni siquiera vender en sobreprecio. El oro sí salía muchísimo más barato
Ellos lo vendían al precio oficial del oro. Toda la operación en oro está en precio oficial. El quilate de oro vale lo mismo en cualquier lugar del mundo. Entonces, mediante esa operación de conseguir oro ilegal, lavaban plata. Y lavaron 100.000 millones de dólares por año hasta que se dieron cuenta que Perú había triplicado las exportaciones de oro de un año al otro. Entonces llamó la atención y limitaron las exportaciones de oro desde Perú. No importa, automáticamente se incrementaron las de Venezuela, las de Bolivia, las de Argentina. Fue automático, se sigue haciendo, pero es tan difícil de comprobar el circuito, ¿sí?, que las empresas lo van a seguir haciendo hasta que se logre demostrar esto. Bueno, sigamos así, terminamos, ¿sí? Las sociedades fachadas son sociedades que están formadas en papeles, pero en realidad no existen, ¿sí? El dinero digital no tiene ningún tipo de control, no hay forma de controlar quién manda a quién dinero digital. Si yo no lo declaro, nadie lo controla. Los autopréstamos, yo dueño de la empresa, quiero sacar plata de la empresa, me presto plata, porque tengo mucho, entonces genero automáticamente un crédito. Quiero meter plata a la empresa, me presto plata, porque necesito plata, automáticamente genero un pasivo. ¿Sí? La sobrefacturación. Sobrefacturar significa algo, esto que vale 10 pesos, lo vendo a 20 pesos. Estoy sobrefacturando un producto. ¿Lo estoy vendiendo? Sí, lo estoy vendiendo, pero más caro de lo que vale. Y la subfacturación, que hay un solo caso en la Argentina, no está relacionado bien con lavado de activos, es más bien una estafa, ¿sí? Fíjense si ustedes lo pueden encontrar, es un caso de, si mal no recuerdo, Radio del Plata. No, eso no pasa por pagar menos impuestos, la subfacturación. Es como yo facturando menos, gano plata, ¿sí? Fíjense en el ejemplo real, creo que era Radio del Plata, la que hace este mecanismo, ¿sí? Pero básicamente, ¿cómo sería? Yo vendo por menos de lo que vale una máquina, la vendo al exterior y compro la misma máquina desde el exterior por un sobreprecio. Entonces, ¿qué hice? Ingresé plata y saqué plata, ¿sí?, con ese circuito. ¿Y la máquina se movió de mi patrimonio? No, la máquina la sigo teniendo. ¿Se entiende? Mi activo no se modificó, pero yo ingresé plata facturando de menos y saqué plata pagando de más. ¿Sí? Termino lavando plata, porque estoy usando la plata que lavé por alguno de los otros métodos. Y sin embargo, la máquina no salió de la empresa. ¿Cómo mediante procedimientos analíticos puedo descubrir un lavado de activos? A ver, si yo vendo, lo vamos a hacer con números un poquito más redondos para que... Ahí tienen la pantalla con estos números, pero lo vamos a hacer con mayores diferencias. ¿Sí? Ventas totales 100.000, costo 40.000, diferencia 60.000. ¿Qué tengo? 100%, 40%, 60%. ¿Sí? Mi utilidad bruta, 60%. ¿Está bien? El producto unitario, que es el único producto que yo vendo, sale 10 pesos, me cuesta 2 pesos. El resultado de la venta de ese producto son 8 pesos. ¿Sí? 100%, 20%, 80%. La diferencia entre el 80% de acá y el 40% de acá me está generando, como el unitario es mayor que el general, ¿qué es lo que me está diciendo? Que estoy evadiendo. ¿Sí? Estoy achicando el margen de utilidad y pago menos impuestos. Si es al revés,
me sale 10 pesos, me cuesta 6 pesos, resultado 4 pesos, tengo 100, 60, 40, y acá tenía 100, 40, 60. ¿Qué estoy haciendo? Lavando. Estoy declarando una ganancia, una utilidad mayor que la que realmente tengo. ¿Se entiende cómo funcionan estas pruebas? El análisis de esa prueba. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Qué es lo que recomienda la Federación? La Federación nos recomienda que tomemos conciencia del riesgo que estamos asumiendo con un cliente. Entonces, que hagamos bien nuestro trabajo de conocer al cliente, que reforcemos mucho esto de conocer al cliente y conozcamos al cliente. ¿Sí? Que siempre actuemos con profesionalismo. Si nosotros no nos sentimos capacitados para agarrar un cliente, por ejemplo, ustedes recién se reciben, obtienen el título hoy, viene mañana, qué sé yo, la Coca-Cola and Company. Yo necesito, vos, Tatiana, que ya tenés experiencia porque trabajabas porque te venís de una familia de contadores, quiero que recién te recibiste y seas la auditora de Coca-Cola and Company Internacional. A ver, ¿ustedes creen que eso es posible? Bueno, supongamos que pasa. ¿Qué pensarían ustedes? Los llaman a ustedes para ser los contadores de una importante empresa, los auditores de esa empresa. Lo primero que piensa una persona es, qué bueno que debo haber sido. ¿Sí? Que me están llamando para que yo sea el contador. Entonces, ¿cómo me destaqué como estudiante? ¡Qué grande que soy! ¿Sí? Soy el mejor del mundo mundial. Porque me están diciendo eso si me están llamando para contratarme. Es más, yo ni siquiera me postulé y me están llamando. Bueno, en lugar de agrandarnos, tendría que llamarnos la atención. Porque es algo imposible que pase. ¿Sí? Sería muy raro que una empresa me quiera contratar como auditor si sabe que no tengo experiencia. Entonces, por lo general, cuando eso pasa, me están llamando para que firme algo que no sepa lo que estoy firmando y me hagan creer que está todo bien. ¿Sí? No importa si me ofrecen mucha plata o poca plata, tengo que tener cuidado. Por eso es importante no tratar de ir más allá de lo que estoy capacitado para hacer. No traten de agarrar clientes para los que todavía no están preparados. Empiecen con los clientes básicos. Van con un monotributista, con un responsable inscripto, empiecen a liquidar sueldo, pero empiecen de a poco, no empiecen a liquidar sueldo con una empresa de 100 empleados. Empiecen con una empresa de 1 o 2 empleados. Vayan de a poco y vayan agarrando experiencia. Agarren una sociedad chica y vayan creciendo junto con la sociedad, vayan agarrando experiencia de acuerdo a que van ejerciendo la profesión, en que van realizando cursos de capacitación, en que van mejorando como profesionales, para no equivocarse. Ya sea para no quedar mal con ese cliente que están agarrando o para no ser usados en lavado de dinero. Exactamente, Lázaro Báez, supongamos. ¿Sí? Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Por otro lado, ya las saqué a las filminas para no volverlas a poner. Me plantean otros 3 puntos. Primero, que siempre me apegue a la norma de auditoría, es decir, a la RT 37, que no me salga de lo que dice esa norma, que cuando yo haga la tarea de auditoría me mantenga en lo que dice la norma de auditoría. ¿Sí? Que cuando yo firme un balance, sea porque realicé la tarea de auditoría, que documente, que tenga bien los papeles de trabajo, eso ya lo vamos a ver el semestre que viene en auditoría, ¿sí? Y que nunca me deje de capacitar. Esas son las recomendaciones que me da la Federación. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con lavado de activos. Ahora sí, ¿alguna duda? Yo, profesor, me quedé pensando cuando usted dijo esa pregunta que hace en el examen
la diferencia que hay entre la ley no sé cuál y la resolución 65/2011. Sí. ¿Cuál era la pregunta? Y a ver, la ley te plantea que no la son escuché todos. bien ahí. La ley te plantea que Ajá. son todos los profesionales de la ciencia económica y la resolución 65 te plantea que son los auditores y síndicos societarios. Esa es la diferencia que hay entre una y otra. ¿Sí? O sea, Pero, la ley dice que todos están obligados y la resolución 65 solamente reglamentó esos. No quiere decir que los otros no estén obligados. claro. Sí, pero esa es la diferencia. Bueno, chicos, viendo y considerando la hora, tercer clase que doy en el día, estoy agotadísimo. Qué pena, profe, que no pudimos tener esta clase previo al trabajo, porque esta parte estuvo súper jugosa para el trabajo. Era la idea, que ustedes investiguen primero. Ah, ahí está. Una pregunta. Sí. Por más de que no seamos sujetos obligados, ¿igual podemos informar? Hay que inscribirse como sujeto obligado. Te podés inscribir sin estar obligado, porque la ley te habilita. Bien. Sí, pero hay que estar Bien. inscritos. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos, ya va a ser seguramente en el final, ¿sí? Ya conmigo no tienen más clases, mañana van a tener una clase con los profesores de la práctica. Los que vayan al parcial, sáquense dudas, pregúntenle a los profesores de la práctica si es que van a tener una clase de consulta más, ¿sí? Si es que les pueden habilitar una clase de consulta o el parcial directamente la semana que viene. Así no tienen mayores inconvenientes. Y conmigo ya nos vemos en el final. ¿Y qué nos recomienda para el final, profe? Por eso, antes que empiecen a preguntar, la materia se va actualizando constantemente. Por ejemplo, si rinden después de agosto, va a haber normas de contabilidad nuevas. Es más, se dan de baja 13 resoluciones técnicas. Para que ustedes tengan una idea entre baja y modificaciones, ¿sí? Se eliminan 13 resoluciones técnicas. Algunas completas, otras en forma parcial. Eso va a entrar en vigencia a partir de agosto. Obviamente, en actuación profesional, es muy probable que yo les empiece a preguntar sobre eso después de agosto. ¿Y eso dónde podemos estar actualizados con eso? La federación. Por eso hicimos trabajo sobre cómo se arman las normas en la federación. Sí. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la profesión, ustedes, cuando sean profesionales, tienen que estar actualizados. Yo no les pido que estén actualizados en cuanto a qué resolución de AFIP salió. Es imposible. ¿Sí? Salen 300 resoluciones por día prácticamente. Entonces no hay forma de estar al día con AFIP. Uno se va actualizando en función que va necesitando. Pero en auditoría, en lavado de activos, en contabilidad, salen normas de forma esporádica. Entonces, que ustedes sepan eso es importante. Cada tanto uno tiene que entrar a la página de la federación, ver resoluciones técnicas, ver proyectos de resoluciones técnicas, qué es lo que se está tratando, qué es lo que se viene, y estar actualizado en ese sentido. ¿Se entiende? Se guían desde el módulo está muy desactualizado. Vean las clases, yo las clases las dejo disponibles hasta el año que viene. ¿Sí? Entonces revean las clases y de esta forma van a poder ir siguiendo medianamente o estar actualizados a la hora de rendir el final. La idea de los trabajos prácticos fue justamente que ustedes tengan un panorama de cómo va a ser el final. ¿Sí? El final es una charla, el final son conversaciones. Sí, Karina. Profe, o sea que nos recomienda el material para el final, sería obviamente basándonos en el programa, todo lo que vimos en las clases y, bueno, las normativas que fuimos viendo y demás. Es que ¿O nos recomienda algún otro material? En las clases no solo vimos normativa, en la clase hablamos de historia, en la clase hablamos de la federación, de los consejos, del código de ética, hablamos de muchas cosas porque tratamos de abarcar todas las actuaciones que puede tener el profesional.
¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. Entonces, guíense con lo que nosotros decimos en clase, pero traten de no quedarse con lo que decimos en clase, traten de ir un poquito más allá, sean curiosos, porque es la única forma. No hay otra. Entonces, profesor, al final no hay que preparar un tema, directamente es un diálogo. Exactamente. Ujú. Buenísimo. En este momento no hay forma de que les comente eso, Silvana, sobre el tema del blanqueamiento, sinceramiento y todas esas cosas, porque es algo largo de explicar. ¿Sí? Lo mismo, si te fijas, dentro de la federación hay escritos sobre eso, si bien no sobre el último, pero sí sobre uno anterior, uno del 2014, o sea, hay mucha información sobre ese tema. Entonces yo les recomiendo, participen de cursos, participen, o sea, empiecen ya a capacitarse. ¿Sí? Sobre el tema que a ustedes les interesa, no se capaciten sobre cualquier cosa. Les interesa impuesto, vayan por impuesto. Les interesa auditoría, vayan por auditoría. Les interesa laboral, vayan por laboral. Pero ya empiecen a formarse ustedes. ¿Sí? Y al final son 3, 4 preguntas, no es más. Y es una conversación, decime tal cosa, y bueno, me empiezan a contar. Punto. Obviamente con un vocabulario de una persona que está a punto de recibirse. No me vengan con el coso, el cosito. No. ¿Sí? Así que bueno, chicos, nos vemos en los finales. Cualquier consulta me la hacen por el foro. Yo les recomiendo no por el foro, sino por los mensajes. O me mandan un mail. ¿Sí? Yo sobre el parcial o sobre el recuperatorio no voy a responder consulta. Para eso están los profes de la práctica. Pero cualquier cosa me están avisando y yo les pido a ellos que les respondan. ¿Sí? Una vez que pasemos el recuperatorio, ya cuando los que quieran rendir el final, me pueden contactar por mail o por el chat del e-learning, no hay ningún problema. ¿Sí? Y nos mantenemos de esa forma en contacto. Así Buenísimo, que bueno, profe. chicos, Muchas nos gracias. estamos viendo. Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias, Chao, nos profe. nos vemos el semestre Gracias. que viene, me van a tener que aguantar en auditoría. Yo el año que viene. Yo el año que viene también. Bueno.